Wency, desconecta los equipos, los dos de la corriente, 2 minutos, y después lo conecto otra vez, por favor. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas. ¿Confirman que me escuchan bien, por favor? Sí, lo escuchamos bien, profesor. Excelente, muchas gracias. Bueno, señores, cuéntenme cómo les ha ido con las actividades. El día de hoy empezamos las evaluaciones de lo entregado. Entonces, espero ya a partir de mañana que ustedes vayan teniendo respuestas sobre las entregas que han ido realizando. O sea que me gustaría saber si tienen alguna duda sobre alguno de los puntos que estuvimos desarrollando, si todo está correcto. Todo bien. Perfecto. Entonces, un momentito para buscar la pantalla. Vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, de hecho, desde esta tarde hemos habilitado la unidad 2, la unidad 3, que es la que van a estar trabajando esta semana. Ya a partir de esta semana vamos a estar trabajando una unidad por semana, debido a que la complejidad de las asignaciones van a ir aumentando un poquito, ¿bien? Entonces, por esa razón, preferimos entonces distribuir la carga de cada una de esas unidades en una única semana. Bien, así aprovechamos y que ustedes la puedan analizar correctamente. En esta semana vamos a estar trabajando la parte de consolidación de datos y crear consultas. En este caso, en esta unidad vamos a trabajar todo lo concerniente a conexiones con archivos que regularmente son generados en un sistema de la empresa o de tercero. Y tenemos que en muchas ocasiones utilizar varios archivos porque necesitamos quizás un reporte y la reportería de la empresa quizás en ese momento no tiene ese reporte que nosotros estamos buscando. Quizás estamos haciendo un levantamiento de mercado, queremos desarrollar un producto nuevo y necesitamos esas informaciones. Y en este escenario, quizás que un desarrollador desarrolle ese reporte puede tomar un poco de tiempo. Y puede darse el caso de que en ese momento el departamento de tecnología o el área que genere los reportes diga, bueno, mira, tengo exactamente el reporte que tú estás buscando, pero en este reporte, en el reporte 1 tengo una parte y en el reporte 2 tengo otra parte, que ahí entendemos entonces ya que podemos hacer una unión y tener esa información que ya necesitas para este punto en particular. Es una de las utilidades que se le puede dar a lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Bien, entonces tenemos por acá lo que es la guía de la unidad, en la cual ustedes van a ir trabajando. Tito. Esta es la guía. En este caso, la guía tiene 22 páginas y vamos a estar viendo la consolidación de datos, el uso de una herramienta que se llama Microsoft Query para crear consultas y vamos a utilizar la herramienta para importar archivos de texto en Excel. Entonces, ya aquí, según vayamos avanzando en la guía, vamos a ir viendo en detalle lo que es cada una de estas herramientas que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, aquí se va mostrando parte de lo que estamos hablando, suponiendo que luego de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos,
en diferentes ciudades. Tenemos un libro de Excel en donde cada hoja tiene información correspondiente a un mes en específico. Y aquí hace referencia a la parte de consolidar, que en el caso de la función de la herramienta consolidar se utiliza básicamente cuando tengo en un mismo libro varias hojas que quiero consolidar. Regularmente esa es la utilidad que se le da. Ya entonces, si voy a consolidar libros, puedo utilizar herramientas como Microsoft Query, que también la vamos a estar viendo un poquito más adelante el día de hoy. Aquí le va mostrando el proceso sobre cómo ir realizando la actividad. Aquí, si se fijan, tenemos los diferentes meses. Entonces, ya aquí empezamos a ver la parte de Microsoft Query para la parte de lo que es la consolidación de varios libros, tal como lo hemos visto anteriormente. Y aquí, si se fijan, estamos analizando, por lo regular, cuando se habla de sistemas y de bases de datos, porque la mayoría de las informaciones que tenemos disponibles están disponibles en base de datos y los sistemas lo que hacen es que consultan esas bases de datos. Una base de datos es un almacén de datos. Bien, un recipiente donde los datos son almacenados y luego, con el uso de los programas, podemos consultar esa información. Sus correos electrónicos, sus contactos de WhatsApp, todo eso está en una base de datos. Incluso, por ejemplo, los mensajes que ustedes postean tanto en Instagram como en Facebook y todas esas redes sociales, se almacenan en base de datos y se indexan a esas imágenes en las cuales ustedes pusieron esos comentarios. Entonces, detrás de lo que es la pantalla, ese ambiente de base de datos es muy común. Bien. Por lo regular, las bases de datos no tienen toda la información en una única tabla o en una única hoja. Para ello, y para garantizar lo que es la velocidad en cada una de las consultas que se hacen, se utilizan lo que son un número que hace en este caso la función común entre una hoja y otra. Por ejemplo, en este escenario, en el libro 1 yo tengo número de parte que hace referencia a estos nombres que están acá, pero en ese libro 1 yo solamente tengo el nombre de la parte. O puedo tener nombre, descripción y así sucesivamente. ¿Bien? Pero si aquí yo veo el número de parte 804002, si lo veo en el libro 2, en el libro 2 solamente tengo el precio. Y se relacionan a través del número de parte. Entonces aquí yo tengo 804002 y yo puedo decir, ok, el amortiguador vale 1.400 pesos. Bien, así más o menos se comporta. Regularmente, cuando los sistemas nos exportan esos archivos, lo pueden exportar en un formato de este tipo. Bien. Entonces, ya aquí vamos viendo el proceso para ir ajustándolo y que se vaya visualizando tal cual. En este caso, la guía está trabajada para que sea funcional en versiones desde Office 2007 hasta Office 2016. Bien. En nuestro caso, en mi caso, yo voy a estar trabajando con la versión Office 365, que es una versión como más cercana a lo que es el 2022, perdón. Y la idea básicamente acá es que podamos ver lo mejor de los dos mundos, o sea, que ustedes puedan apreciar si tienen la versión 365, ver cómo con el uso de la guía y también el uso de el material audiovisual que tenemos por acá. Aquí tenemos el material audiovisual, porque esto yo tengo ya que lo realicé, yo desarrollé estos audiovisuales y la guía ya hace como 2 o 3 años. ¿Bien? Entonces, todavía no lo han actualizado. Pero vamos a ver el funcionamiento en Office 365 y ya saben que las guías y los audiovisuales están hasta el 2016. O sea que vamos a ver lo mejor de los dos mundos. Entonces aquí tenemos a un audiovisual para la parte de consolidar, un audiovisual para la parte de importar archivos de texto y otro audiovisual para la parte de Microsoft Word. Aquí se va viendo paso a paso lo que deben ir realizando. Entonces, hay algunos cambios, sí, ya por ejemplo en esta parte
de lo que es el importar los archivos. Acá. Importar los archivos, ya hay unos cambios significativos en el asistente del Office 365. ¿Bien? Entonces vamos a ir avanzando en este sentido. Entonces, ¿qué tenemos para lo que son las actividades de esta unidad? Bien, miren, vamos a trabajar 3 actividades. La actividad 1, la 2 y la 3, cada una la van a colocar en su respectiva área a la cual corresponde. Bien, adicional a esto tenemos un foro de la unidad 3. Este está relacionado más a la parte de dudas. Si tienen alguna duda lo pueden colocar por acá. Y estas herramientas, estos archivos de prueba que vamos a estar utilizando. Tenemos 3 archivos que lo tienen que descargar y lo van a guardar en una carpeta en el escritorio. Bien, entonces voy a descargar este primero. Ya vemos que aquí se descargó, mírenlo acá, precios. Vamos a ver productos. También se descargó por acá. Y datos de ejemplo, que es un archivo de texto. Si le doy un clic acá, el navegador lo que hace es que lo abre. ¿Ven? Se comporta de manera diferente. Aquí él lo abre. Entonces, esta no es la manera correcta para nosotros guardar este archivo, porque si lo guardamos de esta forma, si se fijan acá, tiene algunos símbolos de interrogación, lo que quiere decir que el navegador no está aceptando alguno de los caracteres y esto va a alterar el resultado. Entonces, la forma correcta de nosotros descargar el archivo de datos es haciendo un clic derecho sobre el mismo y presionando la opción guardar enlace como. Guardar enlace como. Y acá, cuando le damos un clic acá, nos va a pedir en qué área yo quiero descargar ese archivo. Entonces, coloco el nombre. Por lo regular es un archivo TXT de texto plano. Guardar. Y ya aquí tengo mi documento. Si se fijan en el icono es diferente. ¿Ven? Y aquí tengo los demás productos. Si lo abro, me doy cuenta que tiene una estructura muy similar a lo que es el ID del producto, el nombre del producto. Bien. Y por acá tengo el de precios. Que tiene un ID de productos y una columna de precios. Bien. Entonces al final se van a relacionar los dos IDs y van a hacer ese merge para ir agregando cada precio a cada producto. Entonces, ya tenemos los archivos. Entonces, esos archivos por defecto se descargan en una carpeta que se llama descargas, que es esta que está acá. Mírenlo aquí en los archivos. ¿Bien? Entonces, esos archivos ustedes lo van a copiar y lo van a colocar en una carpeta en el escritorio. Aquí en el escritorio pueden crear el nombre que quieran en la carpeta. En este caso yo coloqué un nombre que se llama ejemplo query. Y aquí lo coloco. Bien. Traten de no colocar el archivo muy profundo. Bien, o sea, en este caso, yo hice una prueba aquí, creando varias carpetas dentro del escritorio, como 4 o 5 carpetas, y aquí coloqué estos archivos. Entonces, cuando la carpeta, la ubicación de los archivos es muy profundo dentro del escritorio, puede traer cierta dificultad. Entonces, les recomiendo crear la carpeta en el escritorio y aquí dentro de esa carpeta que ustedes crearon en el escritorio, colocar dichos archivos. Y ya con esto no hay ningún tipo de percance. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Ya tenemos los archivos que vamos a utilizar como herramienta en la carpeta correcta. Ya vimos la guía, que les recomiendo que las guías, según la vayan descargando, la vayan guardando como una bitácora del contenido del curso. Porque ya luego de que finalicemos el curso, como ya ustedes saben, luego de un tiempo desaparece de su perfil y esto puede servirle de utilidad cuando tenga que hacer una consulta. Entonces, en cuanto a la actividad 1, vamos a ver la actividad 1.
la actividad 1. Ok, aquí la tenemos. Si se fijan acá, tenemos una hoja de instrucciones y tenemos aquí algunas hojas ya con informaciones. Estas informaciones son ventas realizadas por países que tenemos acá en diferentes meses. Hay algunos países que no vendieron productos o no tuvieron ventas en alguno de los meses en particular. Bien, entonces, la idea en este caso, en este escenario, es con la función consolidar, nosotros ir realizando, aquí nos dice generar una base de datos que represente las ventas por país por los siguientes meses. En este caso le estamos suministrando la base de datos. Si luego ustedes quieren hacer alguna práctica para consumo personal, lo pueden hacer, aunque no es obligatorio que la carguen. Pero sí esta es interesante que la carguen. ¿Bien? Entonces, luego nos dice, utilizando la función consolidar, debemos consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Bien, esa hoja, el nombre de hoja 5 puede también variar. No hay complicaciones con eso. Luego, deben guardar el libro y enviarlo como adjunto. Hasta aquí eso está claro. Si hablamos de consolidar y tenemos acá, vemos que aquí tenemos República Dominicana, Panamá, Haití, Cuba. Bien, y quisiéramos quizás traer esta información para allá, lo primero que me llega a la mente es, bueno, vamos a hacer un copy-paste. Yo me llevo este mes completo hacia la próxima hoja, ¿verdad? Y lo pego acá. Y ya ahí se supone que se solucionó todo. No, en este caso no sucede así. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí yo tengo República Dominicana, Venezuela, Panamá, Haití. En este caso tengo República Dominicana, Panamá, Haití y Cuba. O sea que el orden de los países en las diferentes hojas no es el mismo. Entonces, ya ahí se me cae la teoría de hacer un copy-paste. ¿Por qué? Porque quizás si hago un copy-paste, voy a estar colocando la información a un país y quitando la información a otro. ¿Me entender? Otra forma sería yo ir buscando, bueno, República Dominicana, lo vamos a copiar acá. Vamos a ver República Dominicana aquí. Vamos a buscar acá, República Dominicana está acá y lo traigo para acá, pero ya sería muy manual, no tiene sentido. La funcionalidad de Excel acá es que él nos ayude a nosotros a poder mejorar y nosotros utilizar nuestro tiempo, ser más productivos. Bien. Entonces, en este escenario es donde entra la función de consolidar, que básicamente lo que va a hacer es que va a tener aquí la lista de los países y va a hacer un comparativo si ese país está en esta hoja, si está, colocar el valor en la siguiente columna, acá, en el nombre que corresponda. Esa es la idea. Bien, entonces va a hacer la búsqueda tanto en agosto como en septiembre y va a colocarlo todo en la hoja 9, en este caso que se va a llamar hoja 5. ¿Se entiende? Entonces, vamos a invocar desde acá, vamos a llamar aquí, vamos a utilizar una hoja nueva, vamos a colocarle acá hoja 5, por ejemplo, era el nombre porque dice hoja 5, y está, ok, y para invocar el menú consolidar vamos a ir al menú datos, y acá en las herramientas de datos, ¿se acuerdan? En la última unidad del módulo intermedio, trabajamos con esta herramienta de validación de datos, estuvimos trabajando con esa herramienta muy interesante. Por acá tenemos la parte de consolidar, que básicamente lo que nos hace es permitirnos unir varias hojas en una única hoja. Cuando hacemos clic, él nos va a pedir la función que queremos realizar, si queremos hacer sumatoria, promedio, determinar el valor máximo, el valor mínimo, y así sucesivamente lo podemos hacer. Adicional a esto, también podemos acá indicar la referencia. La referencia es cuál es el área de datos que yo quiero consolidar. Si vengo acá a Julio, por ejemplo, y hago una selección de estos datos, ya acá yo tengo esa referencia, la cual puedo agregar a toda la referencia que voy a ir agregando para que entonces luego él haga ese merge que andamos buscando. Vamos a hacer lo mismo ahora entonces con agosto. Seleccionamos agosto, lo agregamos también. Y por último, seleccionamos septiembre y lo agregamos también. Aquí está. Y aquí tenemos agregado los 3 meses desde la hoja 5
Solo nos queda por acá ver cuáles son los rótulos que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el rótulo de la fila superior, que en este caso sería la fila 1, el cual contiene el nombre país y el mes que estemos trabajando. También podemos agregar la columna de la izquierda, que va a representar en este caso los países que estamos trabajando. Agrego ambos, presiono aceptar, y ya automáticamente acá yo tengo ese clasificado, ¿verdad? Que me dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, solamente vendió en agosto. No tuvimos venta ni en julio ni en septiembre. En el caso de República Dominicana, tuvo ventas en los 3 meses. Y así también hubieron otros países que no tuvieron ventas en algunos meses. Pero lo importante aquí es nosotros visualizar este esquema en el cual él ha ido a buscar en cada una de estas hojas y ha hecho esa relación de manera automática y nos ahorró un tiempo significativo acá, ¿bien? Entonces, esto no aplica solamente para esto. Si ustedes mañana tienen la necesidad de aplicarlo quizás en otros tipos de datos, son funciones que son genéricas, que dependiendo de la necesidad que tenga, ustedes van a saber, le va a llegar a la mente cuál herramienta utilizar. Bien. Entonces, esto es la parte de consolidación de datos, así nada tan complejo, ¿bien? En lo que es la actividad 2, vamos a estar viendo acá la parte de Microsoft Query. Bien, en la actividad 2 vamos a estar viendo la parte de Microsoft Query. Entonces, aquí nos pide que debemos descargar de la plataforma los libros requeridos para este ejercicio, que lo hicimos previamente. Productos y precios, ya saben dónde tienen que guardarlos, en la carpeta de escritorio, en una carpeta ahí. Y luego nos pide que utilizando la función msquery, consolidar la información de los libros en un nuevo libro llamado Microsoft Query. El mismo debe contener 3 columnas, una con el código del producto, otra con el nombre y otra con el precio. Luego debemos guardar el libro y enviarlo también. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta hoja que se llama Microsoft Query para nosotros aquí trabajar y traer la información. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que en esta ocasión continuamos trabajando con el menú datos, pero en vez de trabajar en herramientas de datos, como vamos a trabajar con varios libros, vamos a utilizar aquí la sección de obtener y transformar datos. En esta sección nosotros podemos ver algunas funcionalidades, algunas funciones que podemos utilizar para importar desde la web, si queremos importar desde un archivo de plano, que es luego de Microsoft Query, vamos a ver esta parte. Si queremos utilizar alguna fuente reciente, de la más reciente que he utilizado, o si quiero traerlo desde una base de datos, si quiero hacer una conexión directa a algún sistema, así no tengo que generar el reporte en el sistema, luego copiarlo en una memoria o mandarlo por la red y entonces luego generar el reporte en Excel. Si tengo una conexión directa, se podría hacer también. Pero ya eso suena como más a ingeniería de sistemas, ¿bien? Entonces, no queremos complicar. También por acá tenemos algunas herramientas como en la nube, como Microsoft Azure, si queremos traer información de allá, y algunas informaciones aquí también de Amazon. Lo que vamos a utilizar acá es la opción de otras fuentes. Bien, básicamente aquí los pasos serían ubicarnos en la celda, venir a obtener datos, en el menú datos, venir aquí a la parte dice de otras fuentes, y aquí yo tengo diferentes fuentes. Algunas más tradicionales, otras actuales y así sucesivamente. Bien, entonces, en este escenario vamos a utilizar que la fuente que vamos a utilizar es de Microsoft Query, que es lo que vamos a utilizar. Miren aquí, MS Query es Microsoft Query. De Microsoft Query nos va a abrir el asistente que nos va a pedir que seleccionemos el origen de los datos. Si tengo una base de datos un poquito ya antigua, como la de DBase o como de Access, que no son tan robustas, o si quiero, si en este caso tengo archivos de Excel que han sido generados desde un sistema. Selecciono Excel, le digo aceptar, y ya acá él me va a mostrar la carpeta. Muy importante. Y aquí esta es la razón por la cual ya nosotros empezamos a ver por qué colocamos la carpeta en el escritorio.
Yo voy a decirle aquí a mi usuario, Carlos Villar, vamos a buscar el escritorio, desktop, y aquí vamos a buscar ejemplo query. Y aquí tengo los dos libros, porque él solamente ve los archivos de Excel. Bien, por eso no se ve el del ejemplo de datos. Y si le digo aquí a producto, ¿por qué voy a seleccionar producto? Porque recuerden que en este caso tengo, en cada una de las hojas tengo el ID del producto y el nombre del producto, por ejemplo, en el caso del libro producto, ¿bien? Pero en el precio tengo el ID del precio y el precio como tal, en una columna una al lado de la otra. Si yo agrego primero el libro precio, voy a tener el siguiente esquema. Código del producto, precio del producto y al final voy a tener el nombre. Y se ve como extraño, así se ve como un poquito raro. Entonces, como regularmente, como comúnmente nosotros lo visualizamos, es el, en este caso el identificador del producto, que es el código, el nombre del producto y luego el precio de ese producto. Como leemos regularmente de izquierda a derecha, es más fácil para nosotros no tener que devolvernos visualmente a ver cuál fue el precio que le colocamos a ese producto. Entonces, por esa razón, utilizamos primero el libro de precios, de productos, perdón, para que así me muestre código, nombre del producto, y ya luego cuando agreguemos el precio, se ve el precio en la tercera columna. Bien. Entonces, aquí presionamos aceptar. Acá él nos va a mostrar las hojas que tenga ese libro. Yo le voy a decir, en este caso solamente tiene información en la hoja 1. Y aquí le digo que pase esas columnas. Y aquí miren cómo él me las pase. Luego presionamos siguiente. En esta opción de filtrado yo podría decir si yo quiero que se filtre en base a una de estas columnas, si yo quiero que se cumpla una condición que sea I u O para yo poder ver ciertos datos. Por el momento no vamos a utilizar esta función, vamos a dejarlo de la manera tradicional. Y acá yo puedo colocar la forma del ordenado, si quiero que sea de manera ascendente o descendente en base a la ID del producto o en base de manera alfabética en base a los nombres del producto, si le coloco ascendente, bien, son datos que puedo utilizar aquí también. Si no coloco ninguno, él va a traer el orden del primer libro y va a adaptar el segundo libro en base a ese orden que adquirió el primero. Le digo siguiente. Y ya acá él nos muestra tres opciones. La primera opción es devolver los datos a Microsoft Excel. Si presiono acá que los devuelva, solamente va a traer ese libro que ya nosotros seleccionamos previamente, que fue el ID del producto y el nombre del producto. Pero nos faltan datos, o sea que no vamos a cumplir con el requerimiento. Entonces, tenemos también por acá la opción de guardar la consulta. Si yo quiero guardar esa consulta para luego invocarla nuevamente y no tener que hacer todos estos pasos desde el inicio, lo puedo hacer, pero tampoco tendría mucho sentido porque apenas solamente hemos invocado un solo archivo. No hemos hecho ninguna combinación ni nada por el estilo. Bien. Y tenemos la tercera opción, que es ver los datos y modificar la consulta en Microsoft Query. Esta es la opción que vamos a utilizar porque a través de esta opción es que nos va a permitir agregar el segundo libro y enlazarlo y luego devolver los datos a Microsoft Excel en el esquema que nos solicitó la instrucción. Entonces, le digo acá, finalizar. Aquí tengo ya el libro que agregamos inicialmente, está aquí, miren aquí, dice ID del producto, nombre del producto, y aquí se muestran las columnas con los datos de ese libro como tal. Este es el editor de query en el cual yo puedo insertar tablas, enlazar tablas, mostrar datos, filtrar datos, todo en un ambiente de consulta de query, SQL, y luego entonces ya que yo vea que esto cumple con mi requerimiento, entonces ya lo devuelvo a Excel. Ya básicamente bien limpio en este caso, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es agregar la siguiente tabla, lo podemos hacer a través del menú, tabla, o a través de este botón de acá, de agregar tabla, ¿bien? Aquí agregar tabla. Y muy importante, cuando yo, y es una de las razones por las que siempre les pido que agreguen los archivos en una carpeta donde ellos estén solos. Si usted en el escritorio tiene muchas carpetas, usted crea una nueva solamente para esta actividad. Y me pasó hace poco, como
viernes o el jueves por ahí, una sesión que tengo en este mismo nivel, que la persona, y por eso fue que hice esto de acá. Bien, esta profundidad que está acá, lo hice para probar, porque yo le pedí que me enviara un video, porque me dijo, a mí no me está funcionando, no me está funcionando de la misma manera. Entonces, ahí me di cuenta que lo que sucedía era que el archivo que él estaba invocando al momento de utilizar la función de Microsoft Query, él lo tenía a una profundidad dentro del escritorio de todas estas carpetas. Entonces, cuando el query lo iba a buscar, era muy profundo y entonces él no te daba la opción de seleccionar los archivos. Acá se veía, los dos campos se veían en gris como este. Bien, entonces yo hice el ejercicio porque realmente no me había pasado y realmente hay una limitante con esta herramienta que no sé por qué razón todavía Microsoft no la ha actualizado junto con el resto de las demás. Pero lo importante es que funciona y ya sabemos qué hacer para que funcione correctamente. Entonces, acá yo puedo elegir los archivos, pero si se fijan aquí no me lo muestra completo. Entonces, si, por ejemplo, si aquí yo selecciono este y le digo agregar y resulta que no era ese, ¿por qué? Porque aquí me dice, bueno, ya que ya esa consulta ha sido colocada. O sea, esa que yo seleccioné es justamente esta que yo tengo acá agregada. Si la quiero agregar otra vez, él la va a agregar otra vez, no hay problema. Pero no es el caso. Le digo cancelar. Vamos a agregar el siguiente, que es este de acá arriba. Y ya cuando le doy a agregar acá, él me la agrega correctamente aquí. ¿No? Le digo cerrar. Y ya aquí esta hoja yo la puedo mover, colocarla donde yo quiera. Y hasta ahora tenemos dos islas. Tenemos dos libros, uno en cada lado, y no hay ninguna relación entre ellos. La relación la vamos a hacer ahora, puesto que ya una vez yo tengo más de un libro, en el menú tabla se le va a habilitar este botón de uniones. La unión me permite yo enlazar y que se ejecute una acción siempre y cuando coincidan ciertos valores en esos libros. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo unión y acá yo le estoy diciendo, por ejemplo, que en el lado izquierdo lo que va a unir, lo que va a ser igual es el ID del producto en esta hoja que es hoja 1, símbolo de peso, underscore 1, que es esta que está acá. Y en la hoja 1, símbolo de peso, que es esta que está acá, vamos a tener también un ID producto. ¿Lo ven? Entonces, aquí debajo yo voy a decirle cuando eso se ejecute, cuando ese escenario se dé, ¿qué va a incluir la unión? Bien. La unión va a incluir, por ejemplo, solo los registros de H1, en este caso sería este, y de hoja 1, símbolo de peso, donde esté en el ID del producto, donde sean esos dos iguales. O sea, que de esta, que es esta de acá, me va a agregar solamente el nombre del producto. Entonces, para yo hacer la selección, primero tengo que tener seleccionada esta, para que así, ¿por qué? Porque ya esta tengo los datos acá. Entonces, vuelvo acá, le digo, unión, y ya vemos aquí que cambió el orden de las dos tablas en la unión. Por lo regular yo utilizo esta función de acá, que es el 3, el cual me permite incluir todos los valores de la primera hoja y solo los registros de la segunda hoja donde estos dos sean iguales. Bien, entonces aquí le digo agregar. Miren ya aquí cómo se hizo la relación de una a una. Le digo a cerrar y ya acá yo puedo seleccionar las diferentes columnas, la que me hace falta, en este caso esta. Y aquí él automáticamente la agrega. Ya él hizo el análisis e identificó que este ID de producto corresponde a el arroz y tiene un precio de 23. Ojo, al igual que como vimos anteriormente, en la parte de consolidar, los libros de precios y productos no necesariamente tienen que estar el ID en la misma secuencia incremental. Bien, porque eso es parte del trabajo de Microsoft Query, de identificar el 25061. Vamos a ver en el otro libro dónde está. Lo encuentra allá en la fila 55, 23, y viene y lo agrega aquí arriba. Bien, porque ese es su trabajo. Lo que pasa es que lo hace en fracciones de segundo. Bien, claro, mientras la cantidad de información del libro va aumentando
el tiempo de ejecución de esta función pueda ir aumentando. O sea, en este caso quizá tenemos 50 registros, poco menos, pero imaginemos en una empresa donde se manejan muchos datos y que tengamos que hacer esto quizá con 100.000 filas o con 500.000 filas, y es un proceso ya que puede tomar mucho más tiempo. Bien. Entonces, ya teniendo los datos por acá, yo puedo entonces aquí, a través del menú archivo, devolver los datos a Microsoft Excel. Él me pide aquí que yo indique qué yo quiero hacer con ello y cómo lo quiero trabajar, si lo quiero trabajar con una tabla, como un informe dinámico, un gráfico dinámico. Ya esto va a ser opcional, en mi caso lo vamos a trabajar como una tabla. Y que le especifique dónde yo quiero que se sitúen los datos. Si yo quiero que se sitúen en la hoja existente, indicar en qué lugar. En este caso estamos indicando A1. O si quiero que se inserte en una hoja nueva. Básicamente esto es una hoja nueva, no tiene nada. Y lo vamos a agregar acá. Presiono aceptar. Y ya aquí tengo los datos, que los cuales puedo incluso hasta filtrar si tengo la necesidad de filtrarlos en base a alguno de ellos y que se muestre de esta forma. Él básicamente aquí lo que lo ha colocado es como un tipo de formato tabla, el cual se puede utilizar ya y manejar todos estos a través del menú flotante que tenemos acá. Bien. ¿Alguna duda sobre estos puntos que hemos visto hasta el momento? ¿Está complejo? ¿Lo habían visto antes? Bien. Entonces, vamos a continuar por acá. Muchas gracias, Diana y Paola. Bien, entonces vamos a ver la tercera actividad. La tercera actividad no es una actividad muy compleja que digamos, pero sí es bien interesante debido a que también se nos pueden dar situaciones como esta cuando tengamos la necesidad de integrar un dato que no necesariamente sea de Excel al mismo. Por ejemplo, en este caso, él nos está pidiendo que debemos descargar de la plataforma el archivo requerido para este ejercicio que se llama datos de ejemplo, .txt. Al inicio del video estuvimos viendo estos archivos que deben descargar para los que se integraron de último. Lo deben descargar porque es parte de los insumos que vamos a utilizar en las actividades de esta semana. Bien. También mostramos cómo descargar este archivo de ejemplo, que está dando clic derecho, guardar el enlace como, para que no se distorsione el contenido y podamos utilizarlo como práctica. Bien, entonces, debemos, aquí nos da las instrucciones que luego, utilizando la función importar archivos de texto, debemos identificar el separador y realizar la importación de los datos situados en el archivo documentos de ejemplo.txt en la hoja 2 de este archivo que sería acá. Luego debemos guardar ese libro y enviarlo como adjunto. Entonces, si se fija aquí en el punto 2 hay algo importante. Dice, utilizando la función importar archivo de texto, este punto de acá, identificar el separador. Cuando ustedes descarguen el archivo y lo abran, por lo regular, ese archivo se descarga en una, se abre en un editor de texto que se llama Notepad. O en este caso, el blog de notas. No sé por qué no se me está. Vamos a cerrarla. Si hay algo por acá. Ok, aquí la tengo. Entonces, este archivo que está acá, datos de ejemplo, si le doy doble clic, puedo ver acá otra pantalla. Bien, miren aquí. Este es el texto, que también fue un texto
que fue exportado de un sistema o un texto que nos suministraron y nosotros tenemos que identificarlo o tenemos la necesidad de formatearlo para entonces nosotros poderlo utilizar en un reporte que tenemos que mostrar al board de la empresa. Entonces, acá tenemos, visualmente podemos nosotros identificar cuáles son los separadores. Podemos tener diferentes tipos de separadores. En este caso, tenemos un separador por columna. Si se fijan, aquí tengo la palabra fecha y tengo acá, está ahí comercial, que está fungiendo como separador entre una columna y otra. También podemos identificar acá que luego de esta fecha tengo aquí el separador nuevamente. Un separador no necesariamente puede ser una I comercial, puede ser una coma, puede ser un punto y coma, puede ser un espacio, puede ser una tabulación. Todo va a depender de la estructura de los datos. Porque si en los datos no hay un espacio, se puede utilizar un espacio como un separador de columnas. Pero como en este caso sí lo hay, si yo coloco como separador de columna un espacio, entonces en el representante voy a tener dos columnas, una que se llama Isabel y otra que se llama Crespo. Y en este escenario no es lo que estamos buscando. Entonces, si se fija, aquí visualmente yo puedo identificar que el separador entre una columna y otra es la I comercial. Bueno, entonces, ya habiendo identificado eso, yo entonces me procedo a cerrar el documento, voy a ir nuevamente al archivo de Excel y desde la hoja 2 voy a venir al menú datos, obtener los datos y desde otras fuentes, no, perdón, aquí vamos a utilizar de un archivo, obtener datos de un archivo y aquí le voy a explicar que es desde texto o CSV. El texto es el archivo que acabamos de ver, el CSV es un archivo delimitado por coma que tiene un formato asimilado por Excel, pero que las columnas están separadas por una coma. Bien. Entonces, en este caso vamos a seleccionar esta opción. Y aquí nos va a abrir el wizard, el asistente, para nosotros ubicar cuál es el archivo, el escritorio, ejemplos de query, datos de ejemplo. Y cuando lo selecciono, entonces ya aquí él me muestra el asistente nuevo. Si se fijan acá en la guía, cuando abrimos este asistente, por acá, datos de texto, que fue lo mismo que hicimos. Cuando lo abrimos, miren el asistente acá hasta el 2016, con el delimitador directamente acá. Si lo vemos aquí, miren aquí cambia un poquito, ¿verdad? Aquí yo simplemente le voy a dar la opción transformar datos y él me va a abrir un asistente mucho más actualizado que tiene ya muchas más opciones y funcionalidades, que es este que estamos viendo acá. Si lo vemos en la guía, luego de acá, entonces él pasa a otra ventana en el cual yo puedo identificar los separadores, si es una tabulación, si es en base a esa inspección visual que yo vi acá en los datos que están siendo mostrados. Bien. Si el separador no es ninguno de estos que están aquí arriba, yo puedo seleccionar otro e insertarlo manualmente en este cuadro. Entonces, aquí si se fijan, ya luego de que lo dé a siguiente, él hace la separación como una vista previa de cómo van a ser visualizados los datos. Y si se fijan, ya ha sido incluso eliminado ese separador para que no aparezca dentro de los datos cuando se carguen en Excel. Y ya por acá nos pide dónde queremos colocar la información. Y aquí tenemos alguna actividad ya para consumo de ustedes. Entonces, básicamente, si lo vemos desde este punto de vista, este ejercicio, aquí lo tenemos. Si, claro, este asistente trae muchas más funciones que el anterior, porque, por ejemplo, aquí él no ha hecho nada todavía, no ha separado ninguna columna. Si yo utilizo aquí la opción dividir columna, aquí se van a dar cuenta que yo tengo opciones, por ejemplo, para dividir por delimitador. Todos los delimitadores que vimos en la guía, aquí con esta opción yo puedo ir identificando qué delimitador usar. Pero también lo puedo utilizar por el número de caracteres. Si cada columna tiene una cantidad de caracteres en específico y no tiene un delimitador, entonces yo podría también utilizar esta herramienta para hacer ese proceso. O por las posiciones.
Si ya hay un diccionario que indica que la primera columna tiene tantas posiciones, la segunda columna tiene tantas posiciones, como que hay un estándar, también podría utilizar esas funcionalidades. En este caso le voy a decir por delimitador, y ya ahí él hace un análisis de la data, y automáticamente él puede identificarme cuál es el separador que estamos utilizando entre una columna y otra. En este caso, mira aquí donde me lo colocó. Y me dice, ok, tú vas a dividir, ¿cómo lo vamos a hacer? Vas a dividir utilizando el delimitador citado más a la izquierda o más a la derecha, o cada vez que aparezca un delimitador, tú vas a cortar la columna. Eso es lo que queremos. Si yo aquí me fijo aquí en personalizado, tengo por ejemplo 2 puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, ¿lo ven? Muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Y ya estas funciones son opcionales y aquí un poquito más avanzadas si lo quiero dividir por número de columnas o lo que necesito. Le digo aceptar y ya él automáticamente aquí me va a hacer el trabajo de la división, ¿lo ven? Ya aquí yo tengo los datos limpios, no tengo esos separadores ni esa I comercial dentro de los datos. También tenemos aquí algunas funciones adicionales como combinar, si quisiera combinar 2 columnas o varias columnas, lo puedo utilizar acá, combinarlas para que se vean como si fuese una sola. Si quiero, por ejemplo, ver aquí los diferentes tipos de datos o aplicarle un tipo de datos diferente, porque por lo general estos datos cuando se importan con el tipo de datos numéricos. Digo, perdón, general. Un tipo de datos general es un tipo de datos que no tiene un formato en específico. Bien, entonces, en este caso, las unidades son unidades, no tienen valor monetario, por eso no lo vamos a colocar acá, pero sí podríamos aquí utilizar esas herramientas. También si quisiera, por ejemplo, aquí conservar filas o quitar filas, elegir algunas columnas en particular, lo puedo hacer. Y si no quiero utilizar ya ninguna de esas funciones, entonces puedo venir por acá, cerrar y cargar, y ya él automáticamente me va a pedir que le indique dónde yo quiero colocar esos archivos. Ya él lo coloca acá en el libro de datos de ejemplo, que es el que hemos colocado para estos fines. Bien, ya aquí tenemos los datos, si se fijan, limpios, podemos utilizarlo sin ningún problema, podemos filtrarlo y todo lo demás. Entonces, una vez se haya realizado esta acción, este trabajo, entonces lo deben guardar, como ya hemos visto anteriormente, y esas actividades las van a colocar cada una de ellas en sus respectivos lugares acá para que luego la evaluemos. Bien. Y ya por acá debajo vamos a tener mañana la grabación de este encuentro. Vamos a colocarle en el enlace de aquí abajo que les va a aparecer ya mañana para, si en dado caso necesitan ver el contenido nuevamente. ¿Tienen alguna duda adicional antes de finalizar nuestro encuentro de hoy? ¿Todo bien? Perfecto. Señores, de mi parte, todo un placer estar con ustedes hoy nuevamente. Y nada, será hasta el próximo martes que vamos a estar en contacto nuevamente con informaciones nuevas también que espero que sean de gran utilidad para ustedes. Vamos a trabajar las actividades y recuerden que cierran el domingo 9 a la medianoche. Y nada, atentos al grupo de WhatsApp que vamos a estar compartiendo los avances de las entregas hasta esta semana. Pasen buenas noches. Bye bye. Buenas noches.